Sí, profe. Bueno, bárbaro. Chicos, vieron que la doctora Jazz estaba con problemas para viajar, así que todavía no pudo llegar a la UAP. Pero por favor, no dejen para estudiar todo la semana antes del parcial, porque después se les hace una mezcla de cosas en la cabeza. De todas formas, no me parece a mí difícil esta primera parte de introducción a la farmacología, pero después cuando empecemos a ver nombres de medicamentos y de drogas, yo no dudo que habrá mentes brillantes, pero la mayoría cuesta memorizar todos los nombres en 2 días. Entonces vayan viendo, den una repasada a lo que yo les doy hasta la semana que viene, si tienen una duda, me consultan, ya les queda fresco. Aparte yo ya subí el Power de hoy, que igual no sé si vamos a llegar a ver todo, pero vayan dándole una leída, si cualquier cosa, tienen una duda me preguntan y no les queda tan pesado para después estudiar todo. Bueno, vamos a seguir. Nosotros habíamos visto que la farmacocinética, bueno, cualquier duda ya saben, me interrumpen, no hay problema. Ustedes están viendo bien la presentación, ¿no? Supongo que sí, porque es lo mismo que veo yo. Sí, profe. Sí, profe. Abarcaba los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de excreción. Pueden oxidarse el organismo en forma inalterada o en forma de metabolitos. Nosotros vimos que la mayoría de los fármacos se metabolizan, y una de las funciones del metabolismo es favorecer la excreción, porque hace las drogas, las moléculas más grandes y más hidrosolubles, y así favorece la excreción del fármaco. Pero algunas drogas se excretan directamente sin metabolizarse, ¿sí? Y además puede ser que, por ejemplo, uno toma un medicamento por vía oral, llega al estómago, al intestino, se desintegra, y parte de la droga puede ser que ya se excrete sin ni haberse absorbido, ¿sí? Que generalmente no es lo que pasa, pero... ¿Profe? Sí. Yo recién llego. Ah. Gianni. A ver. Gianni, bueno. Después, ahora yo anoto a Gianni, y después cualquier cosa, si llegó tu alumno... Espera, bueno, claro, no vas a saber que tienes que esperar. O lo pongan en el chat. Sí. Que lo anoten en el chat. Profe. Puede ser, solo me tienen que hacerme acordar que después mire el chat. Sí. Paulina Victoriano me escribió por interno que tenía que estaba viajando, que estaba llegando por las dudas. Bueno, después ella avisa cuando llega cualquier cosa, no hay problema. Bueno, entonces, el órgano de excreción, por excelencia, así como nosotros vimos que el órgano de absorción por excelencia va a ser el intestino, aunque puede haber absorción, por ejemplo, en el estómago. El órgano de metabolización por excelencia es el hígado, aunque hay drogas que se pueden metabolizar en la pared del intestino, hasta en el riñón, ¿sí? El órgano de excreción por excelencia es el riñón. Pero las drogas también pueden, por ejemplo, excretarse por bilis y por heces. O sea que la droga se absorbe y después entra al torrente sanguíneo y después se termina excretando por bilis al intestino de nuevo y se excreta por heces. También puede pasar que la droga se excreta por bilis, llega a heces y se vuelve a absorber, ¿sí? Y vuelve a entrar por el hígado al sistema sanguíneo. Eso se llama circulación enterohepática, ¿sí? La droga se absorbe, después entra el torrente sanguíneo, se excreta por bilis, llega al intestino de nuevo y se vuelve a absorber, ¿sí? Eso es circulación enterohepática. También las drogas, por ejemplo, se pueden excretar por pulmón, ¿sí? Esto generalmente es, por ejemplo, algún anestésico que se da por vía inhalatoria, también se puede terminar excretando por pulmón. También se excreta por leche materna, por sudor, lágrima, pero eso es mínimo, ¿sí? No se cuantifica. Lo que se cuantifica es la excreción renal, y en realidad no es que se cuantifica la excreción renal, en realidad lo que se hace es, se evalúa o se mide, se estudia la función renal del paciente para saber cómo va a estar la excreción del fármaco. Si el paciente por alguna patología tiene su función renal disminuida,
entonces va a disminuir la excreción de los medicamentos. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es modificar la dosis. Nosotros vimos que el hígado era el órgano de metabolización por excelencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un deterioro de la función hepática importante, una cirrosis importante? Bueno, nosotros no hay una fórmula para poder cuantificarlo, ¿sí? Simplemente el médico o el odontólogo cuando va a indicar al medicamento sabe que hay ciertos medicamentos que mejor no darlo a pacientes que están con problemas, su función hepática muy mal, o se da una dosis menor, pero así se hace un cálculo a ojo, diríamos. Con el caso de la función renal, sí, nosotros vamos a ver que se puede ver cuál es la función, el porcentaje de la función renal del paciente, y se va a calcular la dosis que el paciente necesita del medicamento. A ver. Bueno, vamos a ver cómo es la excreción renal de una droga, ¿sí? Lo primero es, la droga se va a excretar por el proceso de filtración glomerular. Este es un proceso de ultrafiltración y los fármacos que se van a eliminar va a depender del flujo glomerular y de la unión a proteínas. O sea, el fármaco que se elimina es el fármaco libre, el fármaco que es unido a proteínas no se elimina. Y además va a depender de que la droga tenga un tamaño molecular pequeño, ¿sí? Porque es por un proceso de ultrafiltración. La droga también puede sufrir, es la droga lo que sufre y es lo que también pasa con las sustancias endógenas de nuestro organismo, ¿sí? Un proceso de secreción tubular en el túbulo proximal, que es un proceso de transporte ligado a sodio. Entonces, la excreción tubular va a depender del flujo sanguíneo renal, de la afinidad por el portador, o sea, de la afinidad por la proteína transportadora, y de interacción entre drogas. Si tenemos varias drogas que utilizan el mismo transportador, van a competir, ¿sí? Y la que tiene mayor afinidad se va a excretar más fácil. Y la droga también puede sufrir un proceso de reabsorción tubular. Este es un proceso de difusión simple. La droga que ya está en el túbulo renal para ser excretada por orina se puede reabsorber. Y eso va a depender del pH de la orina, del pK del fármaco y de la solubilidad del fármaco. El pK del fármaco es una constante, es la constante ácida del fármaco. Yo les dije que todos los fármacos son ácidos o bases débiles. Cada uno va a tener un pK específico. De acuerdo al pK, vamos a ver que dependiendo del pH de la orina, la droga va a estar más ionizada o menos ionizada, ¿sí? La droga ionizada es la droga que se va a terminar excretando, porque no se va a poder reabsorber porque tiene carga iónica y eso hace que no pueda pasar por difusión simple por las membranas. Entonces, ¿se acuerdan? Allá al comienzo nosotros vimos en la absorción que dependía del pH y del pK de la droga, cómo va a ser la absorción. Pero yo les dije que en la práctica nadie modifica el pH de un paciente para la absorción. El pH del estómago es ácido, el pH del intestino es básico y es así. Pero para la excreción del fármaco uno puede favorecer la acidificación o la alcalinización de la orina para favorecer la excreción de un medicamento, por ejemplo, en caso de intoxicación. Si, por ejemplo, un paciente presenta una sobredosis, no sé, con fenobarbital, ¿sí? Uno puede alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio y así favorecer la excreción del fármaco. A ver, voy a intentar, a ver. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ahora ustedes, chicos, ¿me están viendo a mí? ¿Cómo es lo que están viendo? Sí, profe, la estamos viendo a usted. Ah, perfecto. En la pantalla. Yo les quiero mostrar algo ahora en el pizarrón que me traje. Bueno. Ahora me vine más preparado hoy.
¿Están viendo el pizarrón? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las drogas son ácidos o bases débiles? Entonces, nosotros tenemos una droga que es un ácido débil. Nosotros dijimos que la forma no ionizada, perdón, la forma ionizada es la que se va a excretar, ¿sí? La que tiene acá la carga iónica, porque no va a poder atravesar por difusión simple la membrana para reabsorberse. O sea, la droga está en el túbulo renal para ser excretada y como está ionizada, se va a terminar excretando con orina. Entonces, si yo alcalinizo la orina, o sea que bajan mucho los protones en el medio, este equilibrio tiende a ir para este lado. Entonces voy a tener más droga ionizada y voy a favorecer la excreción de la droga. Entonces, la alcalinización de la orina va a favorecer la excreción de drogas que son ácidos débiles, ¿sí? Por ejemplo, alcalinizando la orina con carbonato de sodio. Sí. ¿Puede ir un poquito más despacio? Porque la verdad que no sé si no estoy entendiendo o... Sí, yo sé que esto sea, es un poco así. La química no es, no, es difícil así entender si uno no está acostumbrado, así que no hay problema, pero eso lo explico y me traje el pizarrón todo para poder explicarlo. La fórmula, chicos, esto R significa radicales, es cualquier fórmula química que venga acá, pero una molécula que tiene un ácido, una molécula que es ácida, tiene siempre esta fórmula carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Es una fórmula de ácido. Que está en equilibrio en una solución, y la orina es una solución, está en equilibrio, eso está en equilibrio, suelta protones, toma protones, suelta protones, toma protones, ¿sí? Entonces, si yo alcalinizo la orina, los protones del medio bajan mucho, ¿sí? Cuando hay algo es ácido es porque hay muchos protones, ¿sí? Cuando alcalinizo, baja. Yo se los explico así porque en realidad yo nunca lo sé de memoria, yo siempre lo tengo que razonar, pero cada uno lo puede aprender como quiere, no hay problema. No es que yo les voy a tomar esta fórmula en un examen, yo les puedo preguntar si puedo alcalinizo la orina, si se favorece la excreción de un fármaco o no, pero no les voy a tomar una fórmula, esto es simplemente una forma que yo tengo para explicarla, ¿sí? Entonces, si yo alcalinizo la orina, voy a favorecer la excreción de ácidos débiles, porque va a favorecerse la forma ionizada de la molécula y esta forma ionizada no se reabsorbe, se termina excretando por orina. Sí, esto en algunos casos se usa cuando hay una intoxicación de un paciente con algún medicamento y se quiere favorecer su excreción, se puede alcalinizar la orina. Lo contrario pasa con las bases. Para las bases, esta, que es la forma ionizada, que tiene una carga eléctrica, es la que se va a favorecer la excreción, ¿sí? Entonces, si yo aumento mucho los protones del medio, o sea, acidifico la orina, este equilibrio tiende a venir para este lado. Entonces, para las bases débiles, si yo acidifico la orina, favorezco la excreción. O sea, favorezco la excreción de bases débiles al acidificar la orina, porque va a haber más forma ionizada y entonces esta forma ionizada no se puede reabsorber, sino que se termina excretando. ¿Se entendió? Bueno, aunque no necesitan saberse la fórmula, ya le digo. Simplemente tienen que saber que yo modificando el pH de la orina puedo favorecer la excreción de un fármaco. Si yo alcalinizo la orina, favorezco la excreción de drogas que son ácidos débiles. Y si yo acidifico la orina, favorezco la excreción de drogas que son bases débiles. ¿Sí? Bueno. Sí, se entendió, profe. Es importante que tienen que saber. Bueno, ahora esperen que voy a intentar de nuevo compartir la pantalla.
Bueno, ay Dios. Bueno, vamos a seguir. Bueno, eso es lo que tenemos hasta excreción, ¿sí? Ahora, hay algunos que se llaman parámetros farmacocinéticos que ustedes van a ver que aparecen en todos los libros. En algunos libros mencionan 5, yo uso de esta forma que menciona 4 parámetros farmacocinéticos. Los parámetros farmacocinéticos son volumen aparente de distribución, depuración o clearance, ¿sí? Clearance es la palabra que creo que más frecuentemente es usada, pero es una palabra en inglés, en castellano sería depuración, vida media de eliminación y biodisponibilidad. Vamos a ver volumen de distribución. Bueno, el volumen de distribución es un volumen de fluido hipotético en el cual la droga se diluye. Es un volumen hipotético porque es un volumen que no existe, ¿sí? En realidad el volumen de distribución nos ayuda a ver si una droga es muy liposoluble, si va a tener muy buena distribución, o es una droga más bien hidrosoluble, una molécula grande o muy ionizada que no va a tener una buena distribución. ¿Por qué es un volumen hipotético? Porque el volumen de distribución relaciona la cantidad de medicamento en el organismo con la concentración que tiene en sangre o en plasma, ¿sí? O en la sangre. Cuando se mide, o sea, yo mido la droga, el paciente se le administra un medicamento, se mide la droga en sangre, ¿sí? Y se calcula el volumen de distribución. Y si un volumen de distribución es muy grande, o sea que tiene concentraciones mucho mayores que en el tejido extravascular, que la droga es muy liposoluble y sale del torrente sanguíneo al tejido extravascular, ¿sí? Una droga que, por ejemplo, tiene un volumen de distribución de 500 litros. ¿Cómo puede ser? En el organismo no tenemos 500 litros de líquido, ¿sí? No, ¿eso qué pasó? La droga es muy liposoluble y sale del torrente sanguíneo y hasta puede quedar, por ejemplo, retenida en tejido adiposo o en algún órgano. Un volumen de distribución pequeño significa que la droga se retiene por completo en el compartimento vascular. O sea, no va a tener, por ejemplo, buena penetración en los tejidos. Quizás es una droga útil para alguna necesidad que se necesite en el tejido vascular, en el torrente sanguíneo, pero no va a tener buena penetración en los tejidos. Esto no es yo se los enseño porque en todas las tablas de farmacocinética va a aparecer, tienen que saber qué significa, pero en la práctica no es a lo que se use, ¿sí? Conocer el volumen de distribución de las drogas. Es más, yo no me sé ni un volumen de distribución de memoria, ¿no? Las tablas de farmacocinética, si ustedes miran, por ejemplo, Goodman y Hillman, de farmacología, el libro, de bases farmacológicas de la terapéutica, ahí están las tablas farmacocinéticas de las drogas, y bueno, uno de los datos que va a dar es el volumen de distribución. Si ustedes ven el volumen de distribución, van a tener una idea si la droga tiene buena distribución o no, si tiene buena penetración en los tejidos o no. Yo me olvidé yo estaba hablando y me olvidé ponerles, bueno, después igual el pago lo tienen en la plataforma virtual, así que después lo descargan. Bueno, el otro parámetro que tenemos es el clearance o depuración. Es el volumen de plasma del cual se elimina toda la droga por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, ¿de qué volumen de plasma voy a eliminar la droga en cierta unidad de tiempo? Por ejemplo, por minuto. El clearance total vendría a ser, o la depuración total, la depuración renal, hepática, pulmonar, pero yo les dije que la única que nosotros cuantificamos, o sea, que el órgano de depuración por excelencia es el riñón, ¿sí? Y nosotros podemos cuantificar o medir la función renal del paciente y en base a eso ver si tenemos que modificar la dosis para un paciente que tiene deterioro en la función renal. Para eso existe una fórmula, que tampoco es para que se la aprendan de memoria, ¿sí? Tienen que saber que existe la fórmula, si un día no la necesitan usar, bueno, está en internet disponible, o en los libros de farmacología. Es más, en internet hay sitios donde uno directamente carga los datos del paciente, ¿sí? Y ya calcula cuál es el clearance de creatinina, ¿sí? Porque la creatinina
es una sustancia endógena que se excreta totalmente por riñón. Entonces lo que se hace es se mide, en realidad lo que se hace es se mide la creatinina sérica, o sea, la creatinina, se le saca sangre al paciente y se mide el nivel de creatinina en sangre del paciente. Y en base a ese nivel de creatinina, ¿sí? Por ejemplo, que es bajo, ¿sí? Es de 0,6 a 1,2, 1,3 miligramos por decilitro la creatinina sérica que tiene una persona normal, sin problemas renales. Si esa creatinina sérica es alta, es porque no está pudiendo excretarlo bien por riñón, porque la función renal del paciente está alterada. Entonces se calcula, se pone 140 menos la edad del paciente, eso se multiplica por el peso expresado en kilogramos, dividido 72 por el nivel de creatinina sérica ese que el laboratorio tiene que informar. Es un dato de laboratorio. Si es una mujer, ese resultado hay que multiplicarlo por 0,85, porque la creatinina es una sustancia endógena de la metabolización de los músculos, ¿sí? Entonces, como los hombres tienen más masa muscular que las mujeres, por eso en el caso de las mujeres, después esa fórmula hay que multiplicarla por 0,85. Y eso nos va a dar un clearance de creatinina. Con ese valor de clearance de creatinina, ¿sí? O de función renal del paciente, uno va a las tablas de farmacología. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando se administra antibióticos a los pacientes, y mira cuál es la dosis de antibiótico que tiene que darle al paciente de acuerdo a su función renal. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo no sé en la práctica, porque esto se usa mucho, chicos, principalmente cuando hay pacientes, a veces hay pacientes internados, no es que tengan un problema renal de base, pero a veces por el uso de algún medicamento, por estar internado, porque se empeora el paciente, empieza a deteriorarse su función renal y hay que estar calculando esto. Sin contar los pacientes externos, que no están internados, pero que tienen deterioro de su función renal, o los pacientes dializados que tienen problemas en su función renal, ¿sí? Entonces esto es algo que se usa. No sé si un odontólogo es algo tan frecuente de usar los pacientes que atienden en el consultorio. Pero con certeza, con seguridad, en algún momento van a tener algún paciente que tiene algún deterioro de su función renal. Bueno, acá les traje un ejercicio, así que todos ahí agarran los celulares que tienen calculadora. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, dice, paciente femenino de 82 años de edad que acude al servicio de odontología por presentar una infección crónica localizada en el borde maxilar superior izquierdo con una evolución clínica de 6 meses. Se han realizado exodoncias previas sin mejora del cuadro clínico. En la anamnesis, el paciente relata que hace 7 años se sometió a cirugía de bypass coronario, que padece de diabetes mellitus tipo 2 y que hace uso de una serie de medicamentos como simvastatina, que es un medicamento para el colesterol, amlodipina, es para la presión, adiro, que es la aspirineta, ¿sí? Que es anticoagulante, atenolol para la presión, metformina, que es un hipoglucemiante, y levenclamina también, que es un hipoglucemiante, para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, este es un caso que yo lo saqué de internet, ¿no? No estás inventado, solo lo adapté un poquito de los antibióticos para que podamos aplicar la fórmula ahora y practicar eso. Pero vean que es una situación que le puede pasar a un odontólogo, los pacientes polimedicados, ¿no? Bueno, fue prescripta amoxicilina, 500 miligramos vía oral, un comprimido cada 8 horas durante 14 días y cirugía en 7 días. 40 días después de la cirugía, el paciente regresó con una discreta secreción en la región del diente 2.2 a través de una pequeña fístula. El examen radiográfico realizado indicó una neoformación ósea localizada. Además, el paciente presenta alteración de su función renal. Se insistió en el tratamiento con el antibiótico y se le dio clindamicina, 300 miligramos vía oral, un comprimido cada 6 horas durante 14 días, y ciprofloxacina vía oral, 500 miligramos cada 12 horas. Y entonces, ¿sí? Ustedes como odontólogos, como saben que el paciente tiene un deterioro de su función renal,
mandan a un laboratorio que sea un análisis de laboratorio a ver cuál es su nivel de creatinina y ven que la creatinina sérica es de 4,31. Entonces ahora, acordándose que tiene 82 años, y el peso, no está puesto el peso. Sí, profe, 69. 69 al final. Bárbaro. Ahí les pongo la fórmula de nuevo. Calculen cuál es el nivel de la función renal del paciente. Ah, ahí abajo estaba. Lo que pasa es que yo no lo veo en la presentación. Voy a mirarlo en mi computadora. Bueno, yo no tengo el resultado de la respuesta, así que ahí calculen 2 o 3, hagan el cálculo a ver cuánto da. Profe, la creatinina sérica la tengo que multiplicar por 0,85 porque es mujer, ¿no? No. El resultado total que les da Ah, ok, listo. 0,85. Ah, ok, ahí lo estoy haciendo. Profe, ¿cuánto era el peso de la señora? 69 kilos. 82 años y 69 kilos. A ver. No sé si está bien hecha la cuenta, pero me dio 12. A ver. 12, algo. Me ver. faltó multiplicarlo por 85. A mí me dio también 12,78. Bueno, 12. perfecto. Vamos a tomar 12,78. Bueno, esa es una función renal terriblemente mala, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, el caso es un caso real, pero yo le puse los valores esos de función renal, se lo inventé yo para el caso de hacer ahora este ejercicio. Entonces, Pero, fíjense, sí. Una duda, ¿se coloca siempre el 0,85 o el valor que da en este caso, en el ejemplo que vimos? ¿Cómo? La creatinina, ¿se usa siempre 0,85 o el valor que te da en el resultado de los Vos análisis? hiciste, por ejemplo, 140 menos 82, eso lo multiplicaste por el peso que era 69 y lo dividiste por el resultado de 72 por la creatinina sérica que era 4,31. Eso te tiene que dar un valor. Y ese valor lo vas a multiplicar por 0,85, ¿se entiende? Ah, bien, sí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno. A ver, déjenme calcular. Sí. Lo que dice 0,6 a 1,2 es el valor promedio. ¿Cómo? En mujeres y en hombres. No te entendí. Dice en mujeres, antes del caso clínico, Sí. en el Power decía que en las mujeres decía entre 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro. Sí, Eso significaba ¿el valor normal de creatinina? El valor, yo les digo, el valor normal de creatinina en mujeres es de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro de creatinina sérica, ¿sí? Y en hombres es de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal de creatinina sérica, el valor que va a informar el laboratorio, que esta mujer tenía 4,31, ¿sí?
Es altísimo ese nivel de creatinina seca, tiene una función renal pésima. Bueno, igual eso es inventado, ¿no? Ya les dije, lo que es real es el caso odontológico, porque yo no sé nada de odontología, entonces tuve que buscar un caso real para ponerles ejemplo. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer es van a venir, buscar en un libro, ven ahí una tablita, ustedes. Sí, profe. ¿Eh? Sí, sí se ve. Entonces, uno de los medicamentos que la paciente tenía era ciprofloxacina, que tenía ciprofloxacina bioral 500 miligramos cada 12 horas. Entonces, ustedes ven, el primer medicamento que aparece en la lista es ciprofloxacino. Entonces van a ir al medio de la tabla, en la columna del medio dice aclaramiento de creatinina. Y nosotros digo que la mujer tiene 12,78, casi, en realidad sería entre la columna del medio, entre 50 y 10 mililitros por minuto de aclaramiento de creatinina. Entonces, ¿qué dice? Que la dosis que hay que darle, si se fijan en la fila de ciprofloxacino con la columna del medio, entre el 50 y el 75% de la dosis habitual. En este caso, como la paciente lo tiene ya casi más cerca de tener menos de 10 mililitros por minuto, le vamos a dar 50% de la dosis habitual de ciprofloxacina. O sea, profe, la dosis habitual sería 500 a 750 miligramos, nosotros le disminuimos la dosis. Claro, entonces le estarían dando 250 miligramos cada 12 horas. Ah, ¿Se ok, entiende? ok. Sí, se entiende, sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver clindamicina, el otro medicamento que tenía. Clindamicina está ahí. Ustedes no ven la flechita que yo estoy apuntando, ¿no? Solo ven la No, pantalla. profe. No, no, Bueno, no. pero más o menos en la mitad de la tabla hay una división que dice miscelánea de antibióticos. El primero es clindamicina. Y si ustedes van y miran en las columnas de aclaramiento de creatinina, dice todas 100%, 100%, 100%. ¿Por qué? Porque la clindamicina es un medicamento que no se excreta por función renal. Entonces, no importa la función renal del paciente, yo le sigo dando la dosis habitual. Entonces, en el caso de la clindamicina no tengo que modificarle la dosis, le sigo dando 300 miligramos cada 6 horas. Y la ciprofloxacina sí, le bajo el 50% de la dosis habitual. La dosis habitual de cipro es de 500 miligramos cada 12, digamos, por vía oral, ¿no? Entonces le voy a dar 250 miligramos cada 12. ¿Se entendió cómo se tiene que hacer? Sí. ¿Sí? Bueno, porque esa era la idea, más allá de las dosis y eso, que bueno, las dosis esas son reales, ¿no? Pero es un caso así al azar. Es para que ustedes sepan que no es una cosa que los tiene que asustar, porque saben lo que es. Si alguna vez ustedes están frente a un paciente que tienen que tratar, que tiene un deterioro de la función renal, ya saben, formulita, buscar en los libros de farmacología, o en internet, o en un vademecum, la lista para saber cómo hay que ajustarle la dosis al paciente de acuerdo a su función renal. Bueno. Otro parámetro farmacocinético es la vida media, ¿sí? Y la vida media es muy usado, ¿sí? La vida media es el tiempo requerido para que la concentración plasmática de una droga disminuya a la mitad. Entonces, a veces, en realidad, por ejemplo, la vida media se usa para saber, para calcular cómo dosificar al paciente. Bueno, generalmente uno no sabe la vida media de los más fármacos, algunos saben que tienen vida media más larga que otros, porque uno aprende cómo dosificarlo y ya eso es un dato que se estudia en la industria farmacéutica, ¿no? Pero vamos a ver, fíjense, no es que tengan que saberse la fórmula, pero fíjense que vida media es igual a 0,693, que es una constante, por el volumen de distribución dividido el clearance. Fíjense, ¿qué pasa si disminuye el clearance? Porque el paciente tiene una función, una función renal disminuida. ¿Qué pasa si disminuye la vida media? ¿Qué pasa con la vida media si disminuye el clearance? Va a disminuir también. Se va a variar. Aumenta. Va a variar. Bien, pero ¿qué es lo que va a pasar si disminuye el clearance? Porque el clearance es... Sí. No, la vida media.
¿Cómo? ¿Me escuché? No, es que aumenta la vida media. Aumenta la vida media porque el clearance está dividiendo, ¿sí? Entonces, si yo disminuyo el clearance, aumenta la vida media. ¿Qué es lo que pasa? Si disminuyo la eliminación del fármaco, aumenta la vida media, aumenta el tiempo que la droga quede en sangre, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que modificar la dosis del paciente. La tengo que bajar porque es más tiempo la cantidad es más tiempo el que va a estar la droga en sangre. Entonces, si le doy una dosis muy alta, el paciente se puede intoxicar, puede sufrir intoxicación. Bueno, otro parámetro farmacocinético es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad y velocidad con que un principio activo o droga administrada alcanza la circulación sistémica. En el caso de una droga que es administrada por vía intravenosa, la biodisponibilidad va a ser del 100%, ¿sí? Porque yo administro la droga y toda la droga va a estar en circulación sistémica. Cuando se administra por vía intramuscular, subcutánea, aunque hay un nivel de absorción más en la vía subcutánea todavía, se considera también que la biodisponibilidad es del 100%. Lo que más se ve es cómo es la biodisponibilidad de las drogas por vía oral. Entonces se ve que la biodisponibilidad por vía oral va a ser AUC es área bajo la curva. Yo les voy a terminar porque salir y volver a entrar. Esperen un segundito, les voy a hacer un gráfico. Ahora les voy a mostrar el gráfico cuando termine, porque ya falta poquito para terminar esta parte de farmacocinética y después seguimos con farmacodinámica. AUC es área bajo la curva de concentración de droga en función del tiempo. El área bajo la curva nos da idea de cantidad de droga absorbida. Entonces lo que se hace es estudia el área bajo la curva, o sea, la cantidad de droga absorbida por vía oral, en comparación con el área bajo la curva, o sea, la cantidad de droga administrada por vía intravenosa por 100, y eso nos va a dar la biodisponibilidad. Hay medicamentos que, por ejemplo, tienen ya de por sí, cuando se administran por vía oral, por ejemplo, ya sea porque sufre el primer paso hepático, porque no se absorbe bien, ya se sabe que la biodisponibilidad va a ser, no sé, del 80% o del 70%. Eso es siempre vía oral, porque por vía intravenosa siempre vía disponibilidad del 100%. Lo mismo se considera para todas las vías de administración parenterales, ¿sí? Intravenosa, intramuscular, subcutánea. Por vía oral, hasta puede modificarse la biodisponibilidad, por ejemplo, en medicamentos que no se aconseja administrarlos con los alimentos o con otros medicamentos porque puede haber interacción. Entonces, siempre se estudia la biodisponibilidad del fármaco. En la práctica eso mucho no se usa porque eso ya está estipulado, ¿no? Pero, un ejemplo, por ejemplo, la biodisponibilidad de la morfina, ¿sí? Por vía oral es baja. Entonces, si un paciente está recibiendo, por ejemplo, morfina por vía intravenosa para un tratamiento de dolor, y le van a sacar la vía y le van a pasar a vía oral, hay que aumentarle la dosis de por sí, por vía oral, ¿sí? Porque la biodisponibilidad de la morfina por vía oral es más baja. Entonces, bueno, esas son cosas que se saben. ¿De qué factores van a influenciar la biodisponibilidad? Bueno, que la absorción no sea completa, ya sea por las características físico-químicas del fármaco, por el tipo de vía de administración, ¿sí? Generalmente, cuando más riesgo hay también para la absorción de las drogas es cuando es un comprimido. Generalmente se considera que, por ejemplo, los jarabes, las soluciones, hasta las cápsulas, tienen menos riesgo de tener problemas de absorción, y ahí está puesto naturaleza la formulación de la droga, porque la solución o el jarabe ya está disuelto a la droga, entonces tomarlo y absorberlo. Y las cápsulas se desintegran bien fácil, las que siempre presentan mayor complicaciones es la desintegración de un comprimido para absorberse. Factores fisiológicos del paciente, factores patológicos, ¿sí? Y interacciones entre medicamentos. Todo eso
puede modificar o hacer que la absorción de un medicamento no sea completa. Y también el metabolismo de primer paso hepático, que eso es algo que ya se estudia de la droga. Cuando una droga se absorbe, ¿se acuerdan? Pasa por el sistema porta primero al hígado. Y hay drogas que sufren un metabolismo de primer paso hepático bastante importante. Entonces eso va a hacer que la cantidad de droga que llegue a sangre sea menor que la administrada. Generalmente eso ya se sabe, por eso ya las dosis vienen estipuladas para teniendo en cuenta eso, ¿sí? Bueno, el otro concepto que tienen que conocer es el de bioequivalencia, que no hay que mezclar el concepto de biodisponibilidad con bioequivalencia. La bioequivalencia es la comparación de la biodisponibilidad de una especialidad medicinal tomada como referencia y de una especialidad medicinal en estudio. Entonces, dos drogas son bioequivalentes y muestran biodisponibilidades comparables. Supóngase, yo tengo el laboratorio A que fabrica una droga, y ahora el laboratorio B va a fabricar esa misma droga, pero el laboratorio A fue el que estudió la droga, hizo todos los estudios en pacientes, vio cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta, creó el comprimido, vio si se desintegra bien. Bueno, entonces ahora lo que se hace es, se va a estudiar la bioequivalencia de este nuevo laboratorio B para ver si lo que ellos están fabricando es realmente igual al del laboratorio A. Entonces se compara la biodisponibilidad de la especialidad medicinal tomada como referencia, que es la del laboratorio A, con una en estudio para ver si es comparable cuando sale al mercado. En Argentina, lo que hace la ANMAT, que yo ya creo que les había dicho la semana pasada, que ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, es la que controla todos los medicamentos en Argentina, es que se le exige estudios de bioequivalencia a las drogas que tienen una ventana terapéutica estrecha. Ya vamos a ver lo de ventana terapéutica, pero son las drogas que la dosis terapéutica está cercana a la dosis tóxica. Entonces, no puede haber mucha variación en su concentración porque puede tener efectos adversos graves. Entonces, hay algunas drogas que el ANMAT exige que si un laboratorio va a fabricar un comprimido de esa droga, tiene que hacerle este estudio de bioequivalencia. Y el ANMAT va sacando información de, por ejemplo, no sé, se usa para esto para drogas anticonvulsivantes, antirretrovirales, ¿sí? Los anticonvulsivantes son drogas que tienen una ventana terapéutica estrecha y además, fíjense, si yo tengo por ejemplo, no sé, si a mí me duele el diente, ¿no? El dolor, primero, que es algo difícil de medir, porque hay personas que tienen capacidad de aguantar más dolor que otras. Y después, entonces uno le da un analgésico a un paciente y uno está que se muere del dolor y el otro no. Bueno, pero eso es subjetivo, porque hay personas que aguantan más que otras el dolor, es difícil de medir. ¿Y qué pasa si le duele mucho? Y bueno, le daré otro analgésico. Pero con los anticonvulsivantes, ¿qué pasa? Si yo tengo una dosis muy alta del anticonvulsivante, va a ser tóxica para el paciente. Y si la dosis llega a ser muy baja, el paciente puede hacer una convulsión y eso es algo peligroso. Entonces, son drogas que son bien controladas. Y el ANMAT va sacando al mercado, por ejemplo, diciendo, bueno, fenitoína, este laboratorio son bioequivalentes. Entonces se supone que en la práctica el paciente va a la farmacia y si compra de uno, de otro, de otra marca, daría lo mismo, porque hay estudios de bioequivalencia que demostraron que son comparables unos con otros. Lo que se hace en la bioequivalencia es se comparan tres parámetros farmacocinéticos. El área bajo la curva, ¿sí?, que ahora yo les voy a mostrar el gráfico, la concentración máxima alcanzada y el tiempo en alcanzar la concentración máxima. Ahora les voy a mostrar. ¿Ustedes qué están viendo ahora? A usted, profe, la estamos viendo. A mí, perfecto. Bueno. Ahora Sí. Profe, perdón, no quería interrumpirla antes. Sí. Yo soy Paulina Victoriano. Sí. Llegué un poquito tarde. Llegué hace un rato a la clase, pero estaba viajando y no tenía internet. Sí, entonces puse en el chat cuando llegué, pero no quería interrumpirla para avisarle por audio.
Pero Sí. nada, ahora le aviso. Bueno, listo eso. Bueno, entonces lo que hace es esto, chicos. Es un gráfico de concentración de droga en función del tiempo. Y esto es lo que sucede. La droga se va a absorber, llega acá a una concentración máxima y empieza a eliminarse. En realidad se dice que esta es la fase de absorción y esta es de eliminación. Pero acuérdense que yo les dije cuando empezamos a estudiar farmacocinética que no es que primero toda la droga se absorbe y después toda se metaboliza y se excreta. No, la droga comienza a absorberse y en esta parte predomina la absorción, pero a medida que la droga se va absorbiendo ya se va a ir metabolizando, distribuyendo y excretando. Y después ya cuando casi no queda droga de absorber, comienza a disminuir la cantidad de droga en sangre, ¿sí? Y predomina la eliminación del fármaco, pero inclusive todavía puede haber algo de absorción, pero es mínima. Predomina la absorción primero y después predomina la eliminación. Este es el gráfico, si yo grafico la concentración de la droga en función del tiempo, por ejemplo, la concentración sanguínea. Entonces, para ver la biodisponibilidad, lo que se hace es el área bajo la curva, que es todo esto, que nos da idea de cantidad de droga absorbida. Si yo administro un medicamento por vía intravenosa, no hay absorción, ¿sí? Algunos lo grafican directamente como que sale de acá arriba y empieza a disminuir, u otros grafican como que, bueno, hago una administración abrupta, ¿sí? Del medicamento, inyecto el medicamento en sangre, aumenta rápidamente en sangre y la droga y después empieza a disminuir. Entonces se compara el área bajo la curva de las dos drogas para ver, de las dos formas de administración, mejor dicho, para ver cómo va a ser la biodisponibilidad. Si la biodisponibilidad del medicamento bioral es del 100%, es que se absorbe totalmente. Pero puede ser del 95%, del 80%, ¿sí? Eso es para biodisponibilidad. ¿Qué hacemos cuando... Bien. Sí, Eso sería para biodisponibilidad, profe. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando estudiamos bioequivalencia. Supónganse, yo tengo el laboratorio A, creó una droga que lo estudió en los pacientes sanos, en los pacientes enfermos, vio cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se excreta. Ahora el laboratorio B quiere crear esa fórmula, esa misma droga, vender. Entonces hacen un estudio de bioequivalencia. Van a comparar la biodisponibilidad. Ahora yo no tengo otro color de marcador, pero supónganse que sea esta que yo hago en rayitas. Del laboratorio B. Y van a comparar el área bajo la curva para ver si la cantidad de droga que se absorbe es comparable, la concentración máxima alcanzada y el tiempo en alcanzar la concentración máxima. Esos tres parámetros farmacocinéticos tienen que ser comparables, tienen que ser parecidos, ¿sí? Entonces, si son parecidos, podemos decir que la droga A es bioequivalente con la droga B. Si no da parecido, no lo van a probar, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que compara la bioequivalencia. Compara la biodisponibilidad de dos drogas, de dos laboratorios distintos. Tienen la biodisponibilidad, yo comparo la biodisponibilidad de la vía oral en comparación con la intravenosa. En la bioequivalencia comparo la biodisponibilidad de dos laboratorios, de la droga de dos laboratorios. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno. Chicos, yo no pensaba hacer recreíto porque nos queda media hora de clase. Así que creo que podemos avanzar. Sí, profe. Después hoy ustedes tienen trabajo práctico. ¿No es cierto? ¿Alguien que me vaya respondiendo? Profe, nosotros no sabemos. ¿No les pusieron en la plataforma virtual el cronograma? ¿No? ¿En el campus virtual? Que yo sepa tienen práctico, no sé. ¿Es a las 2:30 el práctico? ¿Presencial, profe?
No, No, no sé no sabemos, contestar no ustedes. sabemos nada nosotros. ¿Eh? Que no sabemos nada nosotros. ¿14 y 30, 15 y 30 tienen práctico de anestesia, comisión 1 y 2. Y la comisión 3 tiene... Profe, pasa que a nosotros no nos han pasado, por lo menos yo me metí al campus y los horarios que figuraban decía 20-20. No sabemos si son para nosotros o qué. Ah, bueno. Y tampoco tenemos comisiones todavía. Sí, es que las iban a poner todas en la plataforma virtual, en el campus. A ver, chequeen, porque yo si no voy a poner acá en el grupo que tenemos entre los docentes, ¿vieron? Porque yo voy a terminar a las 2:30, ¿no? Pero yo no sabía si ustedes tenían que ir hasta la UAP a tener la clase, cómo era, no sé. Por eso les No, preguntaba. es que, profe, como le dije, en el campus todavía figura como el anterior grupo, o sea, como que está todavía el grupo del año pasado, o sea, los chicos de tercero el año pasado, nosotros como que no estamos en ningún grupo. Pero A mí abajo sí me aparece, aparece. yo veo que dice A cronograma. mí sí me aparece Sí, y las comisiones. comisiones 2021. Ah, bueno, pero no dice dónde va a ser el TP. Es que no entiendo, o sea, porque hay dos Excel. Uno que dice las comisiones en sí, que Sí, ese sí se entiende, y después el cronograma. Pero dice las semanas y dice anestesia, claro, sí, antibióticos y claro. Por AINES, ejemplo, la pero semana 2, que es esta semana, la comisión 1 y 2 va a tener TP de anestésicos, que es con la doctora Goet, o no sé bien cómo se pronuncia el apellido. Y la comisión 3 va a tener AINES, que es con la doctora Moreno, porque la doctora Jazz no pudo llegar todavía. Entonces no va a haber... Profe, ¿y es presencial o por Teams? Ah, eso es lo que yo no sé. Porque no sabemos a quién preguntar. es que, profe, si usted no nos avisa, no sabíamos que existía esto, porque hace un rato no estaba esto, estaba como decía Lucía, que estaba lo del año pasado. Entonces nosotros no Claro, sí, sabíamos si yo había recién, práctica ni nada. claro, yo recién me di cuenta de esto, perdón, profe. Sí. Ahí está, bueno, ahí mandé a consultar. Mientras tanto, me esperan que yo voy a subir la presentación de farmacodinamia. A ver. Ya va, chicos, ¿eh? Bueno, ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, ya después les voy a... Bueno, estaba consultando ahí en el grupo de Odonto, después les aviso cuando tenga alguna información. Bueno. Bueno, vamos a seguir con la parte de farmacodinamia. Bueno, habíamos visto, yo se los había mencionado la semana pasada, sí, cuando comenzamos la clase, que la farmacodinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas. Generalmente la droga se va a unir a una molécula, ¿sí? La droga o el metabolito activo, en el caso que es un metabólico activo el que tiene la función, y va a producir una serie de reacciones que va a terminar produciendo el efecto fisiológico o el efecto farmacológico que se está buscando, ¿sí? Entonces, la farmacodinamia va a estudiar lo que la droga va a causarle en el organismo, digamos, ¿sí? Lo que la droga va a producir. La droga lo que generalmente va a hacer es que se va a unir a receptores, ¿sí? Los receptores son blancos moleculares que van a interactuar con un fármaco y que van a iniciar una cadena de fenómenos bioquímicos que van a terminar produciendo el efecto farmacológico. Ese blanco molecular, generalmente son proteínas, son blancos moleculares que en el organismo hay para sustancias endógenas, ¿sí? De nuestro organismo. Y las drogas utilizan esos blancos moleculares para unirse. Generalmente, en la mayoría de los casos, las uniones químicas son lábiles y reversibles, ¿sí? Hay en algunos casos en que las uniones son irreversibles, ¿sí? Y en ese caso lo que tiene que hacerse para recuperarse, por ejemplo, la función del paciente es que se tiene que sintetizar un nuevo receptor, ¿sí? O se sintetiza una nueva enzima. Entonces el receptor, una vez que la droga se une al receptor, va a sufrir una transformación configuracional que va a originar la respuesta funcional de la célula o el efecto farmacológico. Muchas veces también la droga se une al receptor y esa cadena bioquímica que se va a desencadenar utiliza muchos segundos mensajeros, ¿sí? Para finalmente producir el efecto farmacológico. Ustedes van a ver, cuando miren en el libro, porque yo sé que todos van a ir a buscar en el libro, que farmacodinamia hay una parte bastante amplia que empieza a mencionar todos los receptores, todos los tipos de segundos mensajeros que se producen. Yo no se los doy en esta primera parte porque es bastante teórico para estudiar. Y entonces, tratamos de hacerlo un poco más práctico, la parte de farmacología, porque ya bastante tienen para memorizar. Y después, cuando ustedes vayan viendo cada grupo farmacológico, van a ir viendo cada docente si realmente, porque en algunos grupos farmacológicos es bastante relevante el proceso de cómo se une, se abre un canal iónico, se une la droga, se abre un canal iónico, pero en otros casos no es importante. Entonces, después con cada grupo farmacológico ustedes van a ir viendo un poquito de la farmacodinamia, de cómo es el mecanismo de acción del medicamento. Entonces, cuando miren en farmacodinamia en el libro, no se asusten, así de que tienen que estudiarse todos los receptores, los segundos mensajeros, ¿sí? El MP cíclico y ahí todo lo que hay, porque eso no se los tomamos ahora en la primera parte de farmacodinamia.
Bueno, vamos a ver que esta interacción fármaco-receptor puede ser que la droga sea un agonista, o sea que la droga se va a unir al receptor y va a producir una respuesta. Eso significa que la droga tiene afinidad y eficacia. La afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor. Y la eficacia es la actividad intrínseca, es la capacidad de producir una acción farmacológica, ¿sí? O fisiofarmacológica, después de la unión del fármaco con el receptor. Entonces, las drogas agonistas tienen afinidad, o sea, tienen capacidad de unirse a un receptor, y eficacia, van a producir una actividad o una acción farmacológica. Generalmente la magnitud del efecto va a depender de la concentración de la droga, ¿sí? O del agonista. A medida que aumenta la concentración, va a haber mayor eficacia. Ahora después vamos a ver un poquito más, les voy a hacer un gráfico. Nosotros vamos a ver en un gráfico que es logaritmo de la dosis en función de la concentración. Perdón, logaritmo de la dosis en función versus la respuesta. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando una droga es agonista, cuando una droga es antagonista, ¿sí? Y lo que es bien la afinidad y la eficacia máxima, y hay drogas que no todas tienen eficacia máxima, ¿sí? Bueno, después tenemos las drogas que son antagonistas. Las drogas antagonistas son fármacos dotados de afinidad, pero no de eficacia. Los antagonistas se unen al receptor, pero no lo activan. O sea, como tienen afinidad, porque se van a tener afinidad para unirse a un receptor, pero no lo van a activar. Lo que van a hacer es que no van a permitir que los agonistas endógenos de nuestro organismo se unan al receptor. El receptor va a quedar inactivado. Estos antagonistas pueden ser antagonistas competitivos o no competitivos, ¿sí? Los antagonistas competitivos es lo que van a competir por la unión al receptor, ¿sí? Su unión es reversible. Se unen al receptor y se pueden soltar del receptor, digamos. Compiten con las sustancias endógenas del organismo. Los no competitivos se unen en forma irreversible, ¿sí? Se unen al receptor y lo dejan inactivo hasta que se sintetice un nuevo receptor. Por ejemplo, la atropina, ¿sí? Es un antagonista de los receptores de la acetilcolina, ¿sí? Entonces se va a bloquear al receptor de acetilcolina y no va a permitir que la acetilcolina endógena de nuestro organismo se una al receptor. Los beta bloqueantes, ¿sí? Son como el propanolol, son drogas que son beta bloqueantes, ¿no? Como su nombre lo dice, van a unirse al receptor beta y lo van a bloquear. Y entonces van a impedir que la adrenalina o la noradrenalina se una al receptor y no aumenta la frecuencia cardíaca del paciente o aumenta la presión arterial. Por ejemplo, el propanolol sí es un antagonista competitivo, ¿sí? Se une al receptor, pero si por algún motivo aumenta mucho la concentración de noradrenalina en sangre, va a vencer la unión al receptor, va a vencer el bloqueo que está haciendo el propranolol y va a producir, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca del paciente, porque es competitivo, se une y se puede soltar, ¿sí? Después tenemos los agonistas parciales. Los agonistas parciales tienen afinidad, pero tienen cierta eficacia, no llegan a tener la eficacia máxima. Y después tenemos las drogas que son agonistas antagonistas. Dos fármacos que tienen afinidad y tienen eficacia, o sea, en realidad son dos fármacos que son agonistas, los dos tienen afinidad y eficacia, pero uno de ellos tiene mayor eficacia que otro. Entonces ocupa receptor y va a tener eficacia, es agonista, pero va a bloquear la acción del segundo fármaco, entonces va a terminar actuando como antagonista. Ahora se los voy a dibujar en una forma que yo lo explico para ver si se entiende mejor. Primero, esperen que ahora tengo que
que sacar la presentación para poder mostrarles. Bueno. Muy bien. ¿Me están viendo a mí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Miren. Bueno, vamos a ver. Si yo grafico logaritmo de la concentración en función del tiempo, va a aparecer un gráfico como este que les puse ahí. Bueno, esta, supongamos, es una droga agonista, ¿sí? Tiene afinidad porque es un receptor y tiene eficacia, ¿sí? Va a producir una respuesta farmacológica. Y va a decir una respuesta a medida que aumenta la dosis, ¿sí? Va aumentando la respuesta farmacológica hasta que llega un momento que llega a la eficacia máxima. Finalmente se mide cuando uno lo ve en los libros, en las tablas, lo que presentan es la eficacia 50, es la concentración que se necesita para alcanzar el 50% de la eficacia máxima, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, no sé, la eficacia 50 de esta droga va a ser acá, ¿sí? Bueno, la droga A es una droga antagonista. Bueno, las drogas antagonistas dijimos que tenían afinidad, pero no tenían eficacia, ¿sí? Así que no las vamos a graficar, porque no tienen nada. Ahora, voy a graficar la droga B. Esta sería una droga B, sería una agonista parcial. ¿Tiene afinidad? Sí, tiene afinidad, porque es un receptor. ¿Tiene eficacia? Sí, tiene eficacia, porque produce una respuesta. Pero no va a producir una respuesta máxima, ¿sí? Nunca va a ser una respuesta máxima como la droga A. Tiene afinidad, pero tiene una eficacia menor. Ahora voy a graficar otra. La droga C. Yo les pregunto ahora, conecten los micrófonos. La droga C, perdón, ¿tiene afinidad? Sí, tiene afinidad porque son receptores, es un agonista. ¿Tiene eficacia? Sí. No la marcó, sí, supongo. Sí, porque está graficado, llegó a una eficacia, inclusive tiene una eficacia máxima. Llega a una máxima eficacia. Ahora, ¿cómo es? ¿La droga A es más potente que la droga C o menos potente que la droga C? Yo lo estoy preguntando, no lo necesitan saber, se pueden equivocar, porque esto yo se los tengo que enseñar ahora. En cuanto a la eficacia, menos potente. Exactamente, la droga C es menos potente. ¿Por qué? ¿Tiene eficacia máxima? Sí, pero para alcanzar esa eficacia máxima yo necesito una dosis más alta. ¿Sí? Supónganse que acá esta es la dosis, por decir, ¿no? Estoy inventando acá abajo. 10, 20, 30, 40. Yo les dije que se compara la eficacia 50, ¿sí? Entonces, si yo comparo la eficacia 50 de la droga A es 10 y la de la droga C es 30. O sea, para obtener el mismo efecto, la droga C yo tengo que dar, por ejemplo, 30 miligramos de la droga y con la droga A tengo que dar 10 miligramos. O sea, con la droga C tengo que dar más droga para obtener el mismo efecto. Entonces, es menos potente. La droga A es más potente, ¿sí? La droga A es más potente que la droga C. Las dos tienen eficacia máxima, las dos son agonistas totales, pero la droga A es más potente que la droga C. ¿Se entiende bien? Sí, profesor. Sí. Ahora ustedes dicen, bueno, entonces, ¿para qué? Para eso siempre uso la droga A, que es más potente. ¿Para qué voy a usar la droga C? Bueno, pero puede ser, por ejemplo, que la droga A tenga más efectos adversos, o puede ser que la droga A sea más cara que la droga C, entonces el paciente no la puede comprar. Entonces no importa, ustedes dicen, ¿para qué voy a dar la droga C si la droga A es más potente? No,
Puede ser más potente el efecto farmacológico, pero presentar efectos adversos más graves, o el paciente tiene una patología y no la puede tomar. Entonces, no es que sea algo negativo, digamos. Simplemente que la dosis que se va a necesitar de la droga C es mayor. ¿Sí? Entonces, me falta explicarle ahora lo de agonista-antagonista. Fue una cosa más. Y después, aparte, en este tipo de gráficos, ustedes también pueden analizar la pendiente de esta curva. ¿Sí? La pendiente de la curva, simplemente si yo tengo una droga, por ejemplo, que hace una curva así. Aunque tenga eficacia máxima, y se me acabó el pizarrón, esta pendiente es más vertical, ¿vieron? Que esta. Esto nos dice que si la pendiente es más vertical, menos variaciones de la concentración me produce grandes cambios en la respuesta farmacológica. Si la pendiente es muy horizontal, muy plana, hay que hacer grandes cambios en la concentración de las drogas para que se vean grandes cambios en la respuesta farmacológica. Esa es la idea que nos da la pendiente de la curva. ¿Sí? Eso para lo que sepan, también están los libros. Bueno. Profe, entonces, cuanto más horizontal está, hay que hacer mayor cantidad, o sea, grandes cambios para ver efectos de las dosis, ¿o cómo sería? Exacto. Tienen que haber grandes cambios en la concentración del fármaco para que se vean los cambios en la respuesta farmacológica. Exacto. Después, chicos, pueden repasarlo una vez o darle una miradita en el libro, y si les queda una duda, la semana que viene me lo preguntan. Ahora les voy a explicar lo de agonista-antagonista, que yo les he dicho que son dos fármacos que tienen afinidad y eficacia, pero en realidad uno es un agonista total, ¿sí? Un agonista, o lo que yo le llamaba agonista, y uno va a ser un agonista parcial. ¿Se acuerdan? El agonista parcial no tiene máxima eficacia. Entonces, si yo voy a dar un mismo, por ejemplo, y esto se usa, se los voy a explicar en un grupo farmacológico que hasta ustedes van a manejarlo, que son los analgésicos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de analgésicos tenemos lo que son los AINES, que van a estudiar conmigo, pero ahora van a tener también trabajos prácticos ya con AINES, que son los analgésicos más suaves, digamos, ¿no? Los que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, que se usan para el dolor común. En la escala de analgesia, ¿sí? Después tenemos los que son los analgésicos más potentes, que son la morfina y sus derivados, ¿sí? Bueno, los AINES y la morfina tienen mecanismos de acción diferentes, ¿sí? Así que no es que se van a interactuar. Pero hay algunos derivados de la morfina, como el tramadol, es un derivado de la morfina, que es un analgésico intermedio, no es tan potente como la morfina, pero es más potente que los AINES. El tramadol es un agonista parcial, ¿sí? La morfina es un agonista de los receptores MU, bueno, ustedes ya estudiaron cuando vean, que es un agonista de los receptores endógenos y de las endorfinas de nuestro organismo. Bueno, el tramadol es un agonista parcial y la morfina es un agonista total, ¿sí? Tiene eficacia máxima. El tramadol tendría una eficacia que no llega a la eficacia máxima. Pero el tramadol es muy buen analgésico. Pero ¿qué pasa? Supónganse que yo tengo un paciente con dolor y le damos ibuprofeno. Pero es un dolor tan grande que el ibuprofeno no le calma el dolor. Entonces le vamos a dar un analgésico más potente, que es el tramadol, y ese ya es más potente, ¿sí? Ahora, un paciente que está muy mal, y esto se usa, por ejemplo, en pacientes con cáncer, ¿sí? Que tienen dolores muy fuertes, y en otras patologías a veces que los pacientes tienen dolores muy fuertes, vamos a tener que darle un analgésico más potente, que es la morfina. Y en tratamiento al dolor a veces se usa asociar un AINE con morfina, por ejemplo, ¿sí? Porque yo les dije que tienen mecanismos de acción distintos. Pero yo nunca voy a poder asociar tramadol con morfina, porque tienen el mismo mecanismo de acción, los dos se unen a los receptores MU, pero el tramadol tiene una afinidad, es un agonista parcial, ¿sí? Tiene afinidad, pero tiene eficacia no máxima. Y el morfina es un agonista total. Fíjense lo que sería. Supónganse que yo acá tengo una célula que tiene los receptores, ¿no? Y yo tengo acá tramadol, le doy al paciente tramadol. Entonces viene el tramadol y se une a los receptores
y me da analgesia. Pero ahora el paciente ya se une a los receptores y supónganse que le damos la dosis máxima de tramadol al paciente, se une a los receptores, pero ya el paciente está tan mal que sigue con dolor, entonces le tengo que dar morfina. ¿Qué pasa si yo le doy morfina y tramadol juntos? Supónganse que la morfina son las cruces. La morfina tiene eficacia máxima, pero va a venir, va a llegar a la célula, se va a querer unir a un receptor, se une a un receptor, se une a otro, y se quiere unir a otros receptores y están ocupados por tramadol. Entonces la morfina, que tiene eficacia máxima, no se llega a unir no puede alcanzar la eficacia máxima porque los receptores están bloqueados por tramadol. Entonces el tramadol, aunque es una droga que es agonista, termina actuando como un antagonista, porque termina antagonizando el efecto de la morfina, que vendría a ser un agonista total. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un paciente que está con mucho dolor, voy a suspenderle el tramadol y le voy a dar morfina. Y puedo darle morfina asociado a un AINE, que tiene otro mecanismo de acción y entonces va a producir analgesia por otro mecanismo. Pero nunca darle tramadol con morfina, porque los dos son agonistas, pero uno es agonista total y el otro es parcial. El tramadol, que son las pelotitas, me va a terminar bloqueando los receptores y no va a permitir que la morfina se una. Y entonces va a terminar actuando como antagonista, porque no va a permitir que la morfina se una y obtengamos la eficacia máxima que tiene la morfina porque es un agonista total. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Pues, vieron que así explicando, a mí me parece que explicándolo así, leyéndolo hasta del libro, cuesta entenderlo, pero si uno lo explico así en forma más didáctica, me parece que se entiende mejor. Bueno, déjenme ver si tengo acá mensajes de odonto. Bueno, acá me están diciendo que la clase TP es presencial a las 14:30 en la facultad. Entonces lo que vamos a hacer es que ya son las 14:20, voy a dejar acá y nosotros nos reunimos la semana que viene a la 1. Bien, profe, sí. Calculo que la mayoría está en sus casas, tiene 10 minutitos para agarrar la bicicleta, no sé, y ir corriendo a la facultad. Yo ya ahora les voy a escribir el mensaje que yo acabo de terminar la clase y que ustedes están yendo para la facultad. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Gracias, Nada, y la semana que viene nos encontramos en punto a la 1 para hacer la clase teórica. ¿Está bien? Bueno, gracias, profe. Perfecto, chicos. Chao, que les vaya bien.